Buenas tardes, mi nombre es Chari Pérez y yo le vengo a hablar que es un título oneroso. Es un título que implica una obligación recíproca para las partes involucradas, es decir, es una contraprestación de adquisición de un bien, un servicio o un derecho. ¿Qué es un pagaré? Es un documento legal y financiero que formaliza un compromiso de pago y facilitar transiciones comerciales y financieras a una fecha tope. Hola, mi nombre es María Gabriela Torres y hablaré sobre la diferencia del pagaré con otro título de crédito, en este caso la letra de cambio, y los requisitos del pagaré. El pagaré y la letra de cambio son ambos títulos valores de contenido crediticio, es decir, documentos que incorporan un derecho de crédito a favor de su tenedor y que pueden ser ejecutados judicialmente en caso de incumplimiento. Ambos están regulados en el Código de Comercio venezolano y son de uso común en transacción. Algunas diferencias. Sus participantes. En el pagaré intervienen dos partes: quien promete pagar, que es el otorgante, y a quien se le pagará, que es el beneficiario. En la letra de cambio pueden intervenir tres partes: el girador, quien da la orden; el girado, quien debe pagar; y el tomador, quien recibe el pago. Formalidades y timbre. La letra de cambio debe emitirse en papel timbrado público y cumplir con los requisitos formales estrictos, como la indicación expresa la letra de cambio, fecha y lugar de emisión, vencimiento, entre otros. El pagaré no requiere timbre y sus requisitos formales son menos rígidos. Sus intereses. El pagaré puede pactar intereses, mientras que la letra de cambio, por regla general, no lo admite. La validez y el uso. El pagaré suele usarse en operaciones simples de crédito directo, mientras que la letra de cambio es preferida en comerciales más complejas, especialmente cuando el beneficiario del pago es distinto al acreedor original. En Venezuela, la diferencia principal entre el pagaré y la letra de cambio radica en que el primero es una promesa directa de pago emitida por el deudor, y el segundo es una orden de pago emitida por el acreedor, que puede involucrar a un tercero como beneficiario. Además, la letra de cambio exige mayor formalidad y puede requerir aceptación, mientras que el pagaré es más sencillo y flexible en su emisión y uso. Requisitos del pagaré en Venezuela. Según el Código de Comercio venezolano, explícitamente en el artículo 486, el pagaré debe contener los siguientes requisitos para su validez: fecha de emisión, cantidad a pagar expresa en números y letras, fecha o época del pago, nombre de la persona a quien o cuya orden debe pagarse, expresión de si es por valor recibido y en qué especie, o por valor en cuenta. Algunos aspectos adicionales es que no se emiten pagarés al portador, siempre deben ser nominales. Y si falta alguno de los requisitos esenciales, el documento no tendrá validez como pagaré. Muchas gracias. Hola, mi nombre es Diego Villegas y les voy a hablar sobre sujetos que intervienen y tipos especiales de pagaré. Comenzaré hablando con sujetos que intervienen. En el número 1 tenemos el librador o emisor. Es la persona que emite el pagaré y se compromete a pagar una suma determinada de dinero en una fecha futura. Es quien asume la obligación de pago. Número 2, el beneficiario. Es la persona o entidad a favor de quien se emite el pagaré. Tiene derecho de recibir el pago en la fecha estipulada. Número 3, endosantes y endosatarios. Si el pagaré es transferido a otra persona, el librador puede endosarlo. El endosante es quien transfiere el pagaré y el endosatario es quien recibe dicha transferencia, adquiriendo así el derecho a cobrarlo. Número 4, avalistas. Son personas que garantizan el pago del pagaré en caso de que el librador no cumpla con su obligación. Su responsabilidad es solidaria con la del librador. Continuamos con tipos especiales de pagaré.
Número 1. Pagaré a la orden. Este tipo de pagaré puede ser transferido a otra persona mediante endonso. El beneficiario original puede ceder su derecho a cobrar el pagaré a un tercero. Número 2. Pagaré no a la orden. Este pagaré no puede ser transferido por endoso. El pago solo se puede ser reclamado por el beneficiario original. Número 3. Pagaré con garantía. Este tipo de pagaré está respaldado por una garantía adicional, que puede ser un bien o un aval. En caso de incumplimiento, el beneficiario tiene derecho a ejecutar la garantía. Número 4. Pagaré con cláusula de vencimiento anticipado. Este pagaré incluye una disposición que permite al beneficiario exigir el pago inmediato en ciertas circunstancias, como el incumplimiento de otras obligaciones por parte del librador. Número 5. Pagaré con intereses. Puede incluir una cláusula que estipula el pago de intereses sobre la suma principal adeudada, especificando la tasa de interés aplicable y el periodo de cálculo. Número 6. Pagaré sin intereses. En este caso, el pago se realiza solo por la suma principal, sin ningún interés adicional. Número 7. Pagaré en moneda extranjera. Este pagaré establece que el pago se realiza en una moneda distinta a la moneda nacional, el bolívar, lo cual puede ser relevante en contextos de inflación o inestabilidad económica. La siguiente disposición está pautada para conocer la forma de vencimiento del pagaré y las acciones a falta de pago. Iniciando la exposición, vamos a ver la forma del vencimiento del pagaré. Tenemos que estas van a estar basadas en la combinación de fecha de plazo, según el artículo 487 del Código de Comercio Venezolano. Las disposiciones establecidas para la letra de cambio serán tomadas para el pagaré. Y ya enfocándonos en que tenemos que tomar esta disposición establecida, nos vamos al artículo 441 del vencimiento, el cual estipula las formas de vencimiento del pagaré. Una de ellas es el día fijo, como lo dice la expresión, es cuando se estipula el pago en función de un día determinado. La segunda es a cierto plazo de la fecha. Esta está en el lapso entre el cual se hace el pagaré, se hace formalmente, y el plazo convenido, ya sea un mes, 15 días, 6 meses, un año. Después de esa fecha ya empieza propiamente el vencimiento. A la vista es el más usado y es cuando la persona llamada acreedor o tomador, ¿verdad?, se presenta en el lugar establecido y la fecha establecida, inclusive hasta la hora establecida, ante el deudor o liberador para que se le cancele el crédito. A partir de allí se vence, es una forma del vencimiento del pagaré. Y por último tenemos a cierto término de vista. Este empieza a correr en el momento en que el acreedor busca al deudor o liberador para que le dé el visto y la aceptación de dicho documento crediticio. A partir de allí es que se vence el pagaré. Ahora, con respecto a la falta de pago, tenemos que aquí hablar de que viene en función del incumplimiento de esas obligaciones, pues trae como consecuencia un procedimiento legal por parte del tomador o el acreedor, ¿sí?, en el cual se obliga a pagar a través de embargar bienes y ejecutar remates por parte del liberador o deudor. En el artículo 458 del Código Civil Nacional están los derechos del acreedor, el cual voy a leer.
artículo 488. El portador de un pagaré protestado por falta de pago tiene derecho a cobrar de los responsables: 1. El valor de la obligación. 2. Los intereses de la fecha del protesto. 3. Los gastos del protesto. 4. Los intereses de estos desde la demanda judicial. 5. Los gastos judiciales que hubiesen desembocado. Ahora, tenemos que ver que las acciones también pueden derivar del vencimiento y antes del vencimiento. Ya el vencimiento los tenemos concretados acá, ¿verdad? Propiamente dicho. Ahora puede ocurrir que antes del vencimiento el deudor o el liberador presente una crisis económica. Es decir, puede tener un quiebre, puede estar en quiebra económica, que al ser sabida por el acreedor, y para asegurar el pago del pagaré, toma acciones anticipadas para poder asegurar el pago de dicha obligación. Ahora, ¿qué pasa cuando la negativa del pago es netamente? Según el artículo 452 del Código de Comercio venezolano, ¿verdad? ¿Qué debe hacer? ¿Sí? Debe tener un documento autenticado del protesto. Eso lo debe hacer el tomador o el acreedor. Y puede hacerlo el día del pago, ¿sí? 1 o 2 días después, laborable siguiente. Ahora, para poder hacer uso de sus derechos, después deberá presentar al librador para su pago, deberá presentar el pagaré al librador para su pago, y después haber sacado el protesto, después de haber sacado el protesto. Ahora, ¿qué podrá reclamar el acreedor? Según el artículo 56, todo lo que haya liberado e endosado hubiera sido, el portador puede reclamar aquel contra quien ejercita su acción, la cantidad de letra no aceptada o no pagada con los intereses, si estos han sido pactados, los intereses al 5% a partir del vencimiento, los gastos de protestos, lo brindado por avisos hechos por el portador, el endosante procedente o el liberador, así como los gastos relacionados. Eso es todo. Hola, mi nombre es Rick María Araque y hablaré sobre la regulación del pagaré en el Código de Comercio y el derecho a cobro por protesto. En el Código de Comercio venezolano, el pagaré está regulado principalmente en el artículo 486 y siguientes. Este artículo establece que el pagaré o vale a la orden entre comerciantes o por actos de comercio deben contener la fecha, la cantidad en número y letra, la época de su pago, la persona a quien o a cuya orden debe pagarse y la exposición de si es por valor recibido o por valor en cuenta. El pagaré se considera un título de valor que garantiza el derecho de pago a la orden. Según el artículo 487, es aplicable a los pagaré a la orden a que se refiere el artículo anterior, las disposiciones acerca de las letras de cambio sobre los plazos en que vence, el endoso, los términos para la presentación, cobro o protesto, el aval, el pago por intervención, el protesto y la prescripción. Según el artículo 488, el portador de un pagaré protestado por falta de pago tiene derecho a cobrar de los responsables la obligación, el valor de la obligación, los intereses desde la fecha del protesto, los gastos del protesto, los intereses de estos desde la demanda judicial y los gastos judiciales que hubiesen desembolsado. Por otra parte, el derecho a cobro por protesto se refiere al derecho que tiene un acreedor titular de un título de crédito como un cheque, un pagaré o letra de cambio de exigir el cumplimiento de la obligación de pago cuando el deudor no cumple con su obligación en la fecha de su vencimiento. Este proceso implica una serie de formalidades que deben seguirse para que el acreedor pueda reclamar judicialmente el monto adeudado. El protesto es un acto formal que se lleva a cabo para dejar constancia de que un título de crédito no ha sido pagado en su vencimiento.
Es un mecanismo que permite al tenedor del título documentar el incumplimiento del deudor. El protesto debe realizarse ante un notario público o un funcionario competente. Se levanta un acta del protesto que documente el incumplimiento y sirve como prueba en caso de un litigio. Y es fundamental notificar al deudor sobre el protesto realizado. Hola, mi nombre es Karen Espitia y hoy vengo a culminar nuestra exposición sobre el título de crédito La Prenda, hablando un poco del régimen cambiario. El régimen cambiario se refiere al conjunto de leyes, regulaciones políticas y de instrumentos administrativos que son establecidos por el Estado para que se gestionen las transacciones de divisas dentro del territorio, así como con el exterior. Como sabemos, Venezuela ha experimentado diversos modelos de control de cambio motivados por diferentes factores, tanto económicos como sociales. Estos modelos de control de cambio buscan, en teoría, regular el flujo de divisas y proteger también a la moneda nacional. Uno de los elementos centrales del régimen cambiario en nuestro país ha sido la fijación de un tipo de cambio oficial que es administrado por el Banco Central de Venezuela. Por lo tanto, la ejecución de contratos mercantiles y las obligaciones contractuales que impliquen pagos en moneda extranjera van a estar sometidos o limitados por ese tipo de cambio oficial que suministra el Banco Central de Venezuela. Aunque sabemos también de la existencia en nuestro país de mercados paralelos que tienden a superar por algunos puntos la tasa oficial que marca o que suministra el Banco Central de Venezuela. Los títulos de crédito, como lo son el pagaré del que hemos hablado durante esta exposición, también van a estar sometidos a este régimen cambiario si han sido denominados en moneda extranjera o si han sido pactados en moneda extranjera. En el año 2015 se dictó en nuestro país el decreto con rango, valor y fuerza de ley del régimen cambiario y sus ilícitos. Este tiene por objeto proteger la libertad económica y regular los términos y condiciones para la administración de divisas en los órganos y los entes que tengan competencia para ello. Su ámbito de aplicación es tanto a personas naturales como jurídicas o personas tanto públicas como privadas, bien sea actuando en nombre propio o como administradores, intermediarios, beneficiarios o representantes, siempre que participen en operaciones cambiarias. El régimen cambiario, en conclusión, es un factor determinante que va a moldear todo tipo de transacción comercial, como obligaciones comerciales, contractuales, uso de títulos de crédito y el funcionamiento de las empresas. Y su ámbito de aplicación en nuestro país actualmente se extiende a todo tipo de actividad comercial debido a la normalización o al uso constante de nuestra vida cotidiana de monedas extranjeras o de divisas. Por lo tanto, es muy importante conocer y tener en cuenta los límites y de qué se trata el régimen cambiario. Eso es todo, muchas gracias.